Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, tardes, noche. Agradeciendo al Señor por todo aquello que se están conectando y quieren escuchar y recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Oremos al Señor y pidámosle su bendición. Padre, que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos de ti y estamos suplicándote, por favor, que tú nos bendigas de una manera especial y tú nos ayudes, Señor, a compartir el consejo de tu palabra y que conforme a tu palabra así también nosotros podamos ser edificados de forma pentagonal. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Esta es la tercera ocasión que ministro bajo este título, Valores, Fortalezas, Debilidades, dentro de un estudio pastoral para matrimonio, donde al principio hacía mención acerca de las 10 áreas que se consideran la más importante dentro de una relación matrimonial. Lógicamente tienen puesto un orden, pero como siempre hago la aclaración, no están puestos en el orden de importancia, aunque todos son bien importantes. Así que ahí está la comunicación, la sexualidad, la comprensión, el interés, la economía, el amor, los valores, la aceptación, el apoyo y entonces la familia. Aquí entran a considerarse los hijos y también los familiares más cercanos. Así que estas son 10 áreas que se considera que cualquier persona, cualquier consejero eh, ministerial consideraría importante dentro de una relación matrimonial. Y imagínese usted, he estado dedicando 3 temas, este sería el tercero, únicamente para hablar de los valores. Entonces, sin regresar a los primeros 2 temas, porque ya traté valores y dentro de esos valores mencioné algunas áreas que son de fortaleza y otras que son de debilidad. Quiero pasar al primer punto de esta noche y quiero mencionar valores, fortaleza y debilidad. Dentro de ellos, la puntualidad, que sería la fortaleza, y la impuntualidad, que sería la debilidad. Así que estaba mirando, antes de mencionar el versículo que está en su pantalla y detallarlo con usted, una de las cosas que a nosotros nos hace falta entender es que cuando uno tiene la capacidad de valorar el tiempo ajeno, eso se vuelve una fortaleza, e inclusive en ciertos ámbitos de trabajo y de relaciones interpersonales, esto se reconoce como una cualidad. Generalmente la persona que es impuntual, pues puede carecer de esa herramienta preciosa que es la capacidad para administrar. Porque si uno no puede administrar su propio tiempo, puede llegar incluso hasta ser perezoso o puede llegar a ser desordenado. Por eso la puntualidad es una fortaleza y la impuntualidad es una debilidad. A mí me gustaría, con el permiso, mencionar que la mayoría de las personas se creen que son puntuales porque llegan puntualmente a su trabajo, pero la mayoría de las personas saben que si no llegan a tiempo a su trabajo, pueden ser sancionados y pueden ser expulsados. Entonces, cuando uno para algunas cosas es puntual y para otras cosas es una persona impuntual, entonces generalmente lo que se puede decir es que esa persona tiene una debilidad de impuntualidad. Él solo es puntual cuando está en riesgo el hecho de que pudiera sacarlo de su trabajo. Ahora, yo quiero leer con usted Esdras capítulo 6 versículo 8 y detallar algunas cosas con usted acerca de la puntualidad. Si usted me permite, pues como pastor,
También a mí me gustaría mencionar que en cualquier iglesia, dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, siempre hay personas que son impuntuales, que llegan 30 minutos después de haber comenzado el culto. Y eso no es una casualidad, especialmente cuando siempre llegan tarde a su reunión. Es una característica que uno no puede evaluar de bonita. No es una característica que uno pueda evaluar de buena. E inclusive algunas personas pues pudieran sentirse señaladas o podrían sentirse hasta acusadas cuando uno está hablando de esta manera. Pero mirando las cosas desde el punto de vista bíblico, nadie quisiera llegar tarde al rapto de la iglesia y todos quisieran estar juntos justo en el kairos de Dios. Pero yo creo firmemente que eh, eh, para, para desarrollar esa capacidad debemos de trabajar con la integridad, lo que tiene que ver con la integridad en la administración de nuestro tiempo, incluso para con Dios. Si somos capaces de servirle a amos terrenales y de no fallarle a amos terrenales, deberíamos de tener el cuidado también de no fallarle a Dios. Cuando uno mira el versículo 8 de capítulo 6 de Esdras, quiero solo recordar que los versículos generalmente que pongo no hablan de matrimonio, pero sí hablan de los principios bíblicos. Y todo principio bíblico es aplicable, de manera que toda palabra es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Esdras 6:8 dice: sobre lo cual tengo también mandado cómo debe de procederse para con aquellos ancianos de los judíos, a fin de que sea edificada la casa de Dios. Y es que del erario del rey, esto es, de los tributos que paga el territorio del otro lado del río, se les suministre con puntualidad los caudales a dichos varones para que no se retarden en la obra. Quiero llamar la atención de este versículo y quiero explicar la razón por la que tomé estos versículos. Si usted lee detalladamente, había una cierta cantidad de dinero que era, dice la palabra de Dios, o que debería de ser puntualmente abonada, de tal manera que después pudiera ser administrada y que después fuera dada a aquellos varones que tenían a cargo la reconstrucción de toda Jerusalén. Cuando usted mira este versículo, aquí la puntualidad no solo tiene que ver con una hora, un minuto o un segundo, sino que la puntualidad tiene que ver con el hecho de que habían compromisos que se habían contraído y que el pueblo de Dios tenía compromisos con Dios y que tenía también compromisos con la casa de Dios. Y dice la palabra del Señor que el rey ordenó que se procediera así con aquellos ancianos judíos que estaban a cargo de este trabajo. Y dice la palabra de Dios que el principal objetivo era la edificación de la casa de Dios y de estas erogaciones que hacía el rey. Dice la palabra de Dios de los tributos que se pagaban, que venían como pago del otro lado del río. Había que tomar y suministrar, y me llama la palabra suministrar con puntualidad, me llama la atención, porque una de las cosas que la palabra señala aquí
es que la obra no debería de retardarse. Cuando hablemos, hermanos, de puntualidad, sin querer tener que, o sin desear hablar de diezmos y hablar de ofrendas, una de las cosas donde nosotros deberíamos demostrar puntualidad para con Dios, y como dice la palabra de Dios, mostrar puntualidad para que haya una edificación correcta dentro de la casa de Dios, es precisamente con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, valga la redundancia. Y cuando usted mira las escrituras, una de las cosas que dice la palabra de Dios es que estos debían de ser traídos y debían de ser dados con puntualidad a aquellos varones que tenían a cargo la edificación de la casa de Dios, y el propósito era que no se retardara. El Señor dijo, probadme en esto, traigan vuestros diezmos y vuestras ofrendas y se abrirán las ventanas de los cielos. Y dice la palabra de Dios que otra cosa que haría Dios sería destruir al destructor dentro del hogar. Y dice la Biblia que Él traería una bendición sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, sobre nuestro ganado, sobre nuestra siembra, sobre nuestros negocios. Haya pan en mi casa. Eso fue lo que dijo Dios, y pruébenme. Ahora, aquí me llama la atención nuevamente la expresión en este versículo, en esta versión, la puntualidad, la palabra puntualidad, ser puntual con las cosas que nosotros necesitamos ser puntuales. Y si nosotros entendemos la connotación que tiene esta puntualidad, nos estaríamos dando cuenta que cuando nosotros puntualmente nos ocupamos de darle a Dios lo que a Dios le pertenece, Dios también puntualmente se ocupa de darnos en las tres dimensiones: la dimensión celestial, de darnos también en la dimensión espiritual y también darnos en la dimensión natural. Cuando nosotros nos ocupamos de dar puntualmente sin retrasar y sin acumular, y creo que ese es un peligro que cometen muchos cristianos cuando reciben su salario y no pueden apartar sus diezmos en primer lugar para Dios y hacer que sus diezmos se vuelvan primicia, que es una bendición extra con la que podrían traer lluvias de bendición sobre su casa, sobre su hogar y sobre su familia. La puntualidad, hermano, en este sentido es clave. O sea, inclusive hay ciertas indulgencias que ningún hijo de Dios debería de darse en este caso. Una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que en este país, todos los que viven en este país a principio de año deben de pagar sus impuestos, y hay muchas personas que están reclamando en este país su derecho a una legalización, porque han vivido 17 años, pero en 17 años no han aportado, no han pagado sus impuestos. Y para pagar impuestos en este país, además de ser un deber y una obligación, no hay que ser ni ciudadano ni residente. Sencillamente, si usted es una persona que usted trabaja en este país y devenga en este país, es ley que usted pague impuesto puntualmente. No hacerlo se considera una felonía. Inclusive si alguien quisiera y llegara el momento en que se pudiera arreglar el estatus migratorio de cualquier persona, lo primero que van a pedir es: hágame el favor, tráiganme sus impuestos de todos estos años en los que usted demuestra su responsabilidad con este país y usted paga puntualmente sus impuestos. Ahora,
si no hay con qué demostrar papeles, entonces tampoco ninguna persona que esté en esta condición alcanzará un estatus legal dentro de esta nación. Lo próximo que quiero decir es que la impuntualidad en el pago de los impuestos trae recargos extras, lo que llaman aquí los fees. Cuando usted no paga puntualmente su casa, vienen los fees adicionales por no pagar puntualmente su casa. Cuando usted no paga puntualmente su celular, entonces a usted lo desconectan de la red de Wi-Fi y usted no puede seguir hablando. Cuando usted puntualmente no hace lo que debería de hacer puntualmente, entonces tendrá consecuencias lo que usted no haga puntualmente que debe de hacer. Entonces no es un juego de palabras ni es un trabalengua. Uno debería de aprender a ser puntual en todas las áreas de su vida, en todas las áreas. Puntual tiene que ver con responsabilidad, puntualidad. Tiene que ver con aquellas cosas que forman parte de nuestro servicio a Dios y también forman parte de nuestro servicio a nuestra casa y a nuestra familia. Puntualmente hablando, una de las cosas que deberíamos de saber es que si nosotros le damos a Dios lo que a Dios le pertenece puntualmente, entonces puntualmente nuestra casa y nuestra familia estará siendo bendecida. Se va a abrir para ellos las ventanas de los cielos. Dios va a sacar destructores de en medio de nuestra casa y de nuestra familia. Y ya de por sí, una mujer esposa es una bendición y los hijos también son herencias, según la Biblia, herencia de Jehová. Entonces, una de las cosas que yo creo que todo hombre debería de hacer, según la palabra de Dios, es mostrar puntualidad en sus responsabilidades para con Dios. Estoy hablando de sus responsabilidades financieras y también sus responsabilidades, las que tienen que ver con el proveer para nuestra casa, el proveer para nuestra familia puntualmente de acuerdo a sus necesidades. La Biblia dice, y me detengo un minuto acá, y con esto voy a pasar. La palabra del Señor dice que es deber de todo hombre hacerle bien y proveerle a su casa, especialmente a los de su casa, mayormente proveer a los de su casa. Y dice la Biblia que si alguno no lo hace, es peor que un impío. Entonces, no deberían de haber hijos trabajando para padres, porque la Biblia dice que los padres son los que están para proveerle a los hijos. Lo que sí debería de haber es una correcta administración, y lo que sí debería de haber es una correcta puntualidad que nos permita desarrollar unas extras bendiciones, unas extras capacidades que son habilitadas, que vienen a traer abundancia sobre nosotros, sobre nuestra casa. Ser puntual es una fortaleza, ser impuntual es una debilidad, e inclusive algunos piensan que pueden acumular sus deudas de diezmo. Y yo responsablemente, cuando hablo de este tema, le digo a los hermanos, sería preferible que usted hablara con su ministro y que oraran juntos y para pedirle al Señor que Él perdone tu pecado de no darle a Dios lo que a Dios le pertenece, porque finalmente los que acostumbran a hacer esto jamás y nunca logran juntar el dinero.
vienen a mayor necesidad y vienen a mayor pobreza cuando empiezan a demorar el pago de su erario con lo que puede ser edificada la casa de Dios. Esta es una advertencia que quiero dejar para todos los que me escuchan. Si uno desea ser bendecido, una de las cosas que debe de hacer puntualmente es apartar lo que a Dios le pertenece, para que los varones ancianos, los autorizados por Dios, la gente habilitada para esto, puedan usar esa ofrenda para la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia, de la casa de Dios, que somos nosotros los hijos de Dios. Haya pan en mi casa, dijo Dios, y yo voy a trabajar en las tres áreas: el área celestial, el área espiritual y el área física de tu hogar y de tu familia. Dentro de este mismo versículo, dentro de estos mismos valores llamados fortalezas y debilidades, la puntualidad y la impuntualidad, permítame leer lo que dice Proverbios 22-29. Acuérdese que la puntualidad es la capacidad de valorar el tiempo ajeno, o sea, ser uno puntual con sus responsabilidades, y en eso uno valora el tiempo que no le pertenece a uno. Mencioné especialmente el primer punto, que tiene que ver con nuestra asistencia a la iglesia y nuestras responsabilidades con la iglesia, porque esa puntualidad va para con Dios. Y si usted le puede ser fiel a Dios en todas sus áreas, usted le va a ser fiel a su esposa, le va a poder ser fiel a sus hijos, le va a poder ser fiel a todos los que le rodean y están bajo su responsabilidad. Proverbios 22-29 dice: ¿vistes algún hombre puntual y expedito en sus negocios? Ese tendrá, dice la palabra de Dios, cabida con los reyes, y dice las escrituras, no quedará entre la plebe. Bueno, este está puesto ahí a tamaño total de su pantalla, porque me gustaría que usted mirara que aquí la palabra puntualidad equivale, no solo equivale a tiempo, sino que la palabra puntualidad se une a otra que pudiera ser traducida también diligente o diligencia. Es como si la puntualidad y la diligencia en los negocios se potencializaran. Generalmente mucha gente piensa que ser próspero en un negocio es como resultado de un golpe de suerte, pero cuando usted observa la mayoría de las personas que han prosperado en un negocio, lo han hecho primero porque tienen la capacidad y tienen la visión de ver el negocio prosperado, pero al mismo tiempo tienen varias características. Uno de ellos, no duermen demasiado, en primer lugar. Número dos, son diligentes en el sentido de que si una puerta se cierra, ellos no se cansan, ellos siguen tocando puertas y trabajando, buscando contactos. El propósito principal es encontrar una puerta abierta por donde ellos puedan entrar y puedan exhibir su negocio y puedan compartir las ventajas de su negocio. Entonces, cuando usted mira este versículo, el proverbista Salomón dice: ¿vistes a algún hombre puntual
y expedito en sus negocios o diligente en sus negocios. Entonces, esto es lo que afirma el escritor de Proverbios inspirado por el Espíritu, que era un rey. Y yo me tengo que imaginar que al lado de él había gente muy capaz, había gente muy preparada y había gente también que había sido muy puntual y muy diligente en todo lo que hacían. Entonces dice la Biblia que los hombres puntuales y diligentes, esos son los que tienen cabida entre los reyes. Y dice la palabra de Dios que ellos, aunque sean parte de la plebe o del pueblo, finalmente ellos no se van a quedar en ese nivel, sino que dice la palabra de Dios que ellos serán ascendidos. Ahora, cuando usted mira lo que este versículo dice que serán ascendidos después que triunfó su negocio, sino que lo que dice la Biblia es que por su puntualidad y diligencia en sus negocios es que ellos van a ser encontrados y ellos van a tener espacio abierto entre gente eminente, entre gente inteligente, entre gente de posición, debido a esas dos características, puntualidad y diligencia. O sea, estos serán atraídos, estos serán llevados a otro nivel y ellos no se quedarán como pueblo común. Ahora, pudiéramos encontrar en las Escrituras ejemplos diferentes de gente diligente, pero a mí me interesa, mencionar en especial a un hombre llamado Nehemías. Puntualmente él hacía su tarea y puntualmente él tenía una responsabilidad que era la de tomar la copa del rey cuando el rey decidiera tomar unos sorbos de vino. Su tarea era probar él primero el vino, y todos sabemos que esa responsabilidad estaba dada por la posibilidad de que al rey intentaran envenenarlo con el vino. Entonces su tarea era estar de forma puntual en aquel lugar, y yo quiero que usted entienda, este no era un trabajo de 8 horas, este era un trabajo de estar al lado del rey. Y cuando el rey tuviera deseos de beber, entonces él tenía la responsabilidad de tomar la copa, y él tenía la responsabilidad de servir el vino fresco, y él tenía la responsabilidad de llevar ese vino a su boca, tomarlo él, probarlo él primero y luego dárselo al rey. Personas diligentes y personas puntuales, personas que estarán al lado de reyes. Y dice la palabra de Dios que él estaba justo allí para el momento en el que Dios quería hacer un milagro, que era el de restaurar a Jerusalén. El rey se dio cuenta de su tristeza y él pudo abrir su corazón y contarle al rey cuál era la razón de su dolor. Yo no quiero hacer la historia muy larga, porque yo sé que todos los que me están escuchando conocen esta historia, pero sí quiero hacer mención a dos cosas que a mí me impresionan mucho. Nehemías probablemente en algún momento pudiera haber tenido la preocupación de morir, sin embargo la Biblia no lo registra. Y lo próximo a lo que quiero hacer mención es que cuando Nehemías le expresó cuál era la condición de su pueblo y cuál era la condición de su ciudad, este rey, usted lo puede buscar, el rey le preguntó: ¿cuántos días va a demorar tu viaje? Y dice la palabra de Dios que después que él le dijo al rey cuánto podía demorar este viaje, ida y regreso, entonces al rey le pareció bien y lo autorizó.
Ahora, yo considero que si este hombre no fuera un hombre diligente y un hombre que fuera puntual en todo lo que hacía, primero no hubiera podido dar una cantidad de días. Segundo, si hubiese sido conocido por un hombre informal, un hombre impuntual en la tarea que hacía, yo estoy seguro que tampoco el rey le hubiera preguntado cuántos días te vas a demorar fuera de palacio haciendo esta tarea si yo te envío. Había aprendido a desarrollar el carácter de un hombre maduro que conoce en qué tiempo se puede hacer una tarea dando el mayor y el mejor de sus esfuerzos. Y la Biblia después describe que en 52 días todos los muros de Jerusalén fueron edificados y también las puertas colocadas con sus cerrojos. Así que tengo que pensar que este hombre fue puntual al decirle al rey cuánto tiempo iba a demorar su trabajo y en qué tiempo estaría regresando de nuevo a palacio para terminar de cumplir con sus responsabilidades. Vistes a un hombre puntual y diligente en todos sus negocios, ese tendrá siempre cabida dentro de gente que están en alto, en autoridad. Así que yo invito a todo hombre y todo varón de Dios que me está escuchando a desarrollar dentro de los valores la fortaleza de la puntualidad, especialmente potencializada con la diligencia. Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice este versículo: esforcémonos por conocer al Señor como la aurora es puntual. Esforcémonos por conocer al Señor como la aurora es puntual. Su salida vendrá a nosotros como la lluvia y como aguacero que empapa la tierra. Solo quiero tomar este principio, hermano, para usando de nuevo la palabra puntualidad. Tengamos presente en qué contexto está. Dice aquí, esforcémonos por conocer al Señor. Así que puntualmente, una de las cosas que dice la palabra de Dios es que puntualmente la aurora tiene un horario de salida y puntualmente todo hijo de Dios debería de esforzarse en conocer al Señor, porque dice la Biblia que puntualmente vendrá a nosotros como lluvia y también como aguacero que empapa la tierra. Así que yo quiero relacionar aquí unos minutos la puntualidad con la vida devocional de todo hijo de Dios. Todo matrimonio bendecido y todo matrimonio prosperado por Dios tiene una característica, y esa característica es que puntualmente ellos saben buscar el rostro de Dios. Y a mí me llama la atención cómo es que Oseas en este versículo 3 dice esforcémonos, o sea, parece que requiere de un esfuerzo especial cuando usted está cansado o cuando usted no se quiere levantar, pero usted necesita puntualmente buscar el rostro de Dios para bendición de su esposa, para bendición de sus hijos, para bendición de su familia, para bendición de su hogar. Y aquí aparece la palabra aurora, que sale puntualmente, o sea, el día no deja de amanecer puntualmente. A una hora determinada, ahí está el sol. Puntualmente, dice la palabra de Dios, el Señor vendrá sobre nosotros como una lluvia. Y entendamos que no puede ser de juicio, porque la tierra no volverá a ser anegada en agua, pero aquí tendríamos que ver la lluvia como una bendición, y es la bendición
que puede empapar tu hogar, que puede empapar tu vida, que puede empapar a tu familia y que tiene que ver con una puntualidad. La puntualidad en buscar el rostro del Señor, la puntualidad en llegar a conocer a Dios, el esfuerzo que debes de hacer para que tu casa y tu hogar sea bendecido, que no tiene que ver, hermano, con levantarte puntualmente a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir a trabajar, sino que con lo que tiene que ver es con esforzarte en conocer al Señor que tú sirves, esforzarte en agradar al Dios que adoras, esforzarte, bendito Dios, sabiendo que puntualmente la aurora sale y que puntualmente Dios vendrá en tu ayuda, Dios vendrá en tu bendición, Dios vendrá a traer la prosperidad que tú estás esperando, la bendición sobre tus manos, la bendición sobre tu trabajo, la bendición sobre tu casa, la bendición sobre tu familia, sobre tu negocio, la bendición sobre tu iglesia. Ministro que me escucha, la puntualidad en esforzarte por buscar el rostro del Señor. Quiero que pasemos al segundo valor o valores, y quiero hablar unos minutos de la organización y del desorden. Antes de leer esos versículos, yo quiero recordar que Génesis capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, la tierra estaba llena de tinieblas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando hay desorden, hermanos, tengo que decir enfáticamente, Dios no está. Porque Dios es Dios de orden, no de desorden. Y Pablo dice, a orden nos llamó Dios. Así que en cualquier sistema de trabajo o en cualquier construcción colectiva, la capacidad de ser organizado de forma personal, e incluso cuando uno logra que de forma organizativa y colectiva, la gente que trabaja junto sean organizados, eso se vuelve una fortaleza que es demasiado apreciada. Es una cosa que es impresionante lo que se logra cuando dentro de un trabajo, dentro de una edificación, dentro de una casa hay capacidades administrativas que son valoradas por el hecho de que existe organización en lo que se va a hacer. O sea, todos en función de edificar la casa, todos en función de que la casa funcione y no unos tirando para un lado y otros tirando para el otro. La organización, hermano, en el hogar es necesaria, si no, algunos no harán nada y sobre otros se recargará el trabajo del hogar. Así que todos los que viven dentro de una casa deberían de tomar conciencia, y todos los que viven dentro de una casa deberían de ponerse de acuerdo, organizarse y al menos hacer una pequeña tarea que por muy pequeña que sea, va a terminar aliviando al resto de la familia, porque otro no va a tener que hacer lo que tú estás haciendo y tú puedes hacer. Antes de pasar al versículo, creo que esta es la segunda vez que yo menciono que esta es la era del botón. Cuando digo que esta es la era del botón, nadie se fatiga apretando un botón
que dice estar o encendido. Así que si uno quiere adelantar y quiere bendecir y quiere ayudar en la casa, uno puede fácilmente tomar los platos, la vajilla y ponerlo en la lavadora de la vajilla, y lo único que hay es que poner un pedacito, un paquetito que tiene detergente y otros líquidos en la máquina, cerrar la puerta y apretar un botón. Y la máquina sola va a hacer sus funciones. Pero usted hizo una mínima cosa. Bendijo a su esposa o bendijo a sus padres al tomar aquellas vasijas y colocarlas en el lugar donde podían ser automáticamente lavadas, y usted le garantizo que ni suda. Igual suceden con otras cosas dentro de la casa. Ya hasta para limpiar existen robots que se encargan de pasar por el piso y recoger polvo, recoger pelo, recoger pedacitos de pan en el piso. Es solo sacar el robot y apretar un botoncito, y que el robot esté 45 minutos recorriendo toda la casa, recogiendo polvo y recogiendo pelo y recogiendo basura y recogiendo granos, y al final lo único que te costó fue apretar un botón. Me gustaría que usted leyera este versículo de Segunda de Crónicas 31:20 en el lenguaje sencillo de la palabra. Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo. Por supuesto, pareciera ser que es una redundancia, pero porque uno da por sentado de que si hay organización, entonces tiene que haber éxito. Pero no exactamente es así, porque hay gente que son buenos organizando, pero hay otros que no son buenos organizando. Entonces, organización y administración son dos cosas diferentes, aunque se parecen, y algunas personas que son encargadas administrativamente no tienen la capacidad de organizar. Y ese es el problema que le pasa a muchos padres y a muchas madres. Administrativamente están a cargo de la familia, porque ellos son la cabeza de la familia, pero como no saben organizar, su casa es un pequeño caos. Entonces, me gustaría mencionar esto. Dice la Biblia, Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo. Me gustaría que si usted pudiera subrayar en su Biblia la palabra organización del trabajo, y aunque esto no hable de trabajo, o sea, este versículo no hable de trabajo en la casa, una de las cosas que nosotros deberíamos de marcar es que todo líder dentro de la casa debe de buscar el éxito en la organización del trabajo dentro del hogar. Todos deben de ponerse de acuerdo en qué se va a hacer para que todo esté funcionando correctamente como debe de funcionar. Y yo recomiendo, por favor, y a veces es un poquito molesto, porque sucede que pudieras encontrarte dentro de la casa con alguien que cree que no tiene que hacerlo. Pero si esa persona vive dentro de la casa, se supone que deba de hacerlo, porque esa persona camina dentro de la casa, duerme dentro de la casa, come dentro de la casa, ve televisión dentro de la casa, entra a la casa desde la calle, así que trae polvo en los pies de la calle. Es decir, que todos en la casa, según la Biblia, deberían de ponerse de acuerdo. Y Ezequías tuvo éxito, dice la Biblia, en la organización del trabajo del templo. El trabajo en el templo no solo era adorar a Dios, había un trabajo dentro del templo.
y todos nosotros sabemos que se sacrificaban animales, había derramamientos de sangre, se ensuciaba de sangre, había que limpiarlo. Entonces ahí está, dice la Biblia, tuvo éxito en la organización del trabajo del templo. Y dice la Biblia, porque todo lo hizo con el único deseo de agradar a Dios. Ahora, este principio no está reñido. Dice la Biblia, no está reñido con el matrimonio. Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hacemos deberíamos de hacerlo como para Dios. Así que a la hora de manejar nuestras relaciones interpersonales dentro del hogar, una de las cosas que debería de hacer un hombre es apoyar a su esposa sabiendo que lo está haciendo para Dios. Una de las cosas que debería de hacer las esposas es apoyar a sus esposos y a sus hijos sabiendo que lo están haciendo para Dios. Sabiendo, una de las cosas que deberían de hacer los hijos es apoyar a sus padres, sabiendo que lo están haciendo para Dios. Dice la Biblia que este hombre, el único deseo que tenía en su corazón era el de agradar a Dios. Y si usted se da cuenta, él era el rey, él no tenía que estar allí. Él no era un sacerdote. Es más, alguien pudo haber incluso hasta pensado, si este no es sacerdote, ¿qué cosa es lo que hace organizando? Pero Dios a él le dio la gracia, dice la palabra de Dios, no solo de organizar el trabajo del templo, sino que Dios le dio la gracia de tener éxito. Pues dice la Biblia que lo único que él tenía en su corazón, el único anhelo que él tenía en su corazón era el de agradar a Dios. Entonces aquí aparece el segundo principio. Tuvo éxito no solo porque trató de agradar a Dios, o era el único deseo que tenía, sino dice la Biblia porque siempre actuó de acuerdo a la ley. Entonces hay cosas que nosotros vamos a tener que mirar en la palabra para organizar nuestra casa. Yo siempre que tengo una oportunidad de hablar de este tema, yo explico que toda casa limpia genera basura y que parte de la organización es limpiar. Así que en mi casa una vez por semana pasa un camión por frente de mi casa y se lleva un tambuche lleno de basura. Usted entra a mi casa y mi casa está limpia, pero el tanque está lleno de basura, porque una casa que uno quiere tener limpia y organizada es una casa que genera basura. Genera basura porque inclusive si usted dedica la semana que viene un día a recoger el closet de su casa, yo le garantizo a usted que usted va a encontrar muchas cosas que ya para usted no tienen sentido tenerlas porque ya están viejas o deterioradas o se rompieron y usted tuvo la oportunidad de sustituirla por algo nuevo, pero sin embargo lo viejo y lo roto lo dejó ahí guardado. Entonces es importante que nosotros entendamos que esto, aunque usted no lo crea, también termina afectando nuestra vida espiritual, porque no queremos deshacernos de las cosas viejas y de las cosas pasadas. Tal como actuamos en lo natural, así también actuamos en lo espiritual. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener bien claro es que necesitamos que nuestra casa, que nuestro hogar y nuestra familia tenga orden, dice la palabra de Dios, pero los dos principios tienen que ser esto. Tengo que tener el deseo en mi corazón de agradar a Dios. Y lo próximo que dice la palabra de Dios es que quiero poner orden, tiene que ser de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios. Y entonces cuando usted lee el resto del versículo dice, por eso Dios consideró que todo lo que Ezequías hizo en el territorio de Judá lo había hecho con sinceridad. Así que tú no eres ni yo soy quien le ponemos categoría de sincero a una cosa cuando la hacemos torcida o la hacemos mal. Cuando nosotros sinceramente queremos que las cosas salgan bien en nuestro hogar y en nuestra familia, habrán dos cosas que tendremos que hacer. Número uno, en primer lugar,
en primer lugar, el único deseo que tiene que haber en nuestro corazón es el de agradar a Dios, el de que nuestras esposas agraden a Dios, que nuestros hijos agraden a Dios. Ese es el primer deseo. Y lo segundo que debemos de hacer es hacerlo, actuar de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces si usted detalla de nuevo este versículo, hermano, por eso Dios le dio categoría de éxito a lo que este rey estaba haciendo, aunque no era su tarea. Él no era sacerdote, pero era la cabeza de toda una nación. Y le dijo a los sacerdotes cómo tenían que organizar el templo dentro, o sea, el culto dentro del templo, que eran las cosas que habían que hacer, porque era un observador profundo de la palabra de Dios y también era un hombre temeroso de Dios. Permítame mostrarle otro versículo más, organización, desorden. Ezequiel 43, 11 es un versículo que se refiere al templo milenial, sé dónde estoy. No quiero que nadie piense que lo estoy usando fuera de contexto, solo estoy usando el principio. El Señor dijo, si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales la imagen de este templo. Me quiero quedar un minuto para explicar que la manera de poner en orden lo que está en desorden, lo primero que hay que sentir es vergüenza. Lo primero que hay que sentir es una necesidad profunda de arrepentimiento. Si me doy cuenta que mis hijos están viviendo en desorden, una de las cosas que yo necesito entender es que para que el orden regrese a mi casa, mis hijos se tienen que arrepentir. Si yo me doy cuenta que mi esposa está viviendo en un desorden, lo primero que yo tengo que hacer, y tiene que quedar claro para mí, es que si nosotros queremos restauración, mi esposa tiene que sentir vergüenza del desorden que hay en su vida. Si es un esposo, lo primero que tiene que suceder es que un esposo reconozca el desorden en el que ha estado viviendo su vida hasta el día de hoy. Si queremos que desaparezca el desorden como una debilidad y entonces aparezca la organización como una fortaleza. El desorden es una debilidad y es un pecado. Y Dios le dijo a Ezequiel, muéstrales, si se avergüenzan de todo lo que ellos han hecho, entonces enséñale la imagen de este templo, enséñale sus estructuras. Me gustaría, hermano, que usted detallara. O sea, es como Dios diciendo, ok, esto se lo quiero poner así, somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted mira en la palabra, discúlpeme, desconozco porque esto me botó, pero ya estoy acá. Sería como que nosotros miráramos, ok, sentimos vergüenza por el desorden que tenemos y entonces viene Dios y lo primero que nos muestra es el diseño del templo y nos dice, mira, ustedes son templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Ok, eso es lo que quiero y ahí viene la palabra. Está puesto en su pantalla. Le digo, muéstrale sus estructuras para que las estructuras sean puestas y sean mostradas. Nosotros tenemos que aceptar el ministerio apostólico y profético como el ministerio que viene a poner orden a nuestra vida, orden en nuestra casa, orden en nuestra familia. Yo sé dónde estoy parado y sé dónde estoy sentado y sé dónde vivo en los Estados Unidos de América y hay muchos cristianos que no piensan que nosotros los ministros tenemos el derecho de denunciar su pecado y de corregir lo mal hecho que están haciendo. Si lo hacemos, se violentan y se violentan y ofenden y se violentan y se levantan y recogen y se van. Pero nuestra tarea para todos los pastores que me están escuchando es tocar la trompeta.
Y si alguno se molesta, yo siempre digo, si te molesta, tienes una opción: tomar agua y echarle 2 cucharadas de azúcar, revolverlo y tomarlo. Pues si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano y realmente quieres que Dios te bendiga, el desorden es un pecado, es una debilidad carnal. El desorden trae vacuidad y encima de eso atrae tiniebla, atrae demonios. Entonces, ¿cómo no tocar una trompeta? Y Dios le dijo a Ezequías: toca esa trompeta y avísales y diles. Y si ellos se avergüenzan, o sea, que el profeta estaba para apuntarle el pecado y la impiedad, aunque ellos se creían muy cristianos. Perdón, se creían muy religiosos, se creían muy judíos, se creían muy bendecidos, se creían muy prósperos porque eran el pueblo escogido de Dios. Entonces Ezequías recibió la orden: enséñale las estructuras. O sea, ok, que lleguen los apóstoles y que lleguen los profetas. Las salidas, las entradas, las disposiciones, la forma, todos los ritos, todas las leyes. Y miren lo que le dijo Dios a Ezequías: escríbelo todo ante sus ojos para que guarden con exactitud toda su organización y todos sus ritos y los pongan en práctica con exactitud. Escríbelo, no solo díselo para que se avergüencen de todo su pecado y de todas sus impiedades, sino que entonces, si ellos se avergüenzan, entonces muéstrale cómo edificar en el orden mío, cómo edificar familias en el orden de Dios, cómo levantar hijos en el orden de Dios. Y ahí está especificado la imagen del templo, sus estructuras, sus salidas, sus entradas, su disposición, su forma, sus ritos y sus leyes. Escríbelo todo para que lo guarden todo con exactitud. Eso se llama organización. Escríbelo todo. Déjalo escrito todo. Aquí entre paréntesis, si usted es propietario de una casa y tiene algunas cositas más, esa es una recomendación que ha dejado mi padre y que yo quiero también dar. Deje las cosas por escrito en un testamento. Para morirse lo único que hay es que estar vivo. Eso también es organización, para que si usted falta algún día porque Dios determinó llamarlo a su presencia y porque usted no va a quedar para vela aquí en la tierra, después sus hijos entre ellos no tengan problemas y no tengan enemistades porque uno de ellos decida quedarse con la propiedad porque vivía dentro de la propiedad. Si un hijo vive con usted, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo tengo una hija y un hijo que viven conmigo en mi casa, y de ahí hay una nena que la considero mi hija, y me han hecho re feliz los tres. Pero a la hora de tomar las decisiones de la organización, y yo le quiero recomendar desde aquí que usted tome las disposiciones necesarias y las deje por escrito. Dejarlas por escrito, no en un papelito cualquiera. Váyase delante de un abogado para que un abogado prepare un testamento y que usted teste en ese testamento lo que usted quiere dejar para cada uno de sus hijos. Y después de muerto usted, las cosas se van a tener que guardar con exactitud, tal como también usted lo dispuso. Se lo escribieron y usted lo firmó. Eso se lo digo para bienestar de su casa y bienestar de su familia. Una de las cosas que, disculpen, se me botó un poquito de agua acá. Una de las cosas que usted debe de saber es que usted debe de ponerle orden a todas las áreas de su vida. Hacer un testamento es también orden que usted le está poniendo a su casa y a su familia. Pudiera aquí ahondar y mencionar muchas cosas más, pero necesito terminar. Vea el próximo versículo, solo los voy a leer y ya voy a terminar. Cuando entró Jesús en la casa del oficial
y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden. Una niña muerta y dentro de la casa un montón de endechadores. Pero dice aquí la palabra de Dios que estos endechadores eran flautistas y además de eso había un gentío en un ruidoso desorden. Todavía la palabra dice que el Señor dijo, retírenlos de aquí porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y dice la Biblia que lo que hacían era burlarse de Cristo. Entonces, solo anote el principio. En la casa donde hay ruidosos desórdenes, también hay burladores. Y usted le va a tener que poner ojo a eso. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que un desorden dentro de la casa es las griterías y generalmente detrás de las griterías, si no hay pleito, lo que hay es burlas. Y si dentro de la casa se desarrolla un espíritu de burla, igualmente nuestros hijos vendrán a la casa de Dios y en ella van a gritar y en ella se van a estar burlando, porque ese es el ambiente en que se criaron sin corregir las formas y sin establecer el orden apropiado, orden no solo de educación, sino orden que tiene que ver con principios bíblicos. Voy a terminar con esta diapositiva. Disculpe. 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que yo quiero llamar aquí la atención, ¿verdad? Porque el 1 Corintios capítulo 14, inmediatamente todos los relacionamos con los desórdenes proféticos que había dentro de la iglesia. Pero cualquier desorden dentro de la iglesia es un problema. Y es un problema serio, es un problema serio. Y es un problema serio para el pastor que no corrige el desorden. Entonces, de nuevo voy a decir que sé en la nación donde vivo, en el país donde vivo, donde aquí cualquiera se molesta, se disgusta, se levanta y se va. Pero, de nuevo, vuelvo a decir, es tarea de un pastor tocar la trompeta y avisar. Y creo que esa ha sido la debilidad de muchos pastores, por miedo a que alguien se levante y salga, pues no querer poner orden. Pues uno no debería, hermano, empujar a nadie y uno no debería de votar a nadie, uno no debería de maltratar a nadie, uno no debería como pastor insultar a nadie, uno no debería de faltarle el respeto a nadie, pero dentro de una casa, como es normal, el padre de la casa es el que pone el orden y el padre de la casa es quien dice cómo es que se van a hacer las cosas. Aunque algunos tilden eso de tiranía y otros lo tilden de machismo y todo lo que quiera, el evangelio no es democracia y el gobierno de Dios es una teocracia. Si fuera democracia, pues entonces tomábamos votos, ¿verdad? Y elegíamos al próximo pastor, elegíamos a los próximos ancianos, pero eso no es así. Eso no es así, usted lo sabe que eso no es gobierno de Dios y el ejemplo ustedes lo tienen con este país y sus elecciones. Primera de Corintios 14:33. Lo primero que quiero usar es el principio. Yo le dije que 1 Corintios 14 tiene que ver con los desórdenes proféticos dentro de la iglesia de Corintios, pero me gustaría que usáramos el principio. El principio es este: Dios no es Dios de desorden. Dios no es de desórdenes, o sea, donde hay desórdenes, entonces Dios no está. Y donde hay desorden, las cosas necesitan ser puestas en orden. Y uno de los problemas que trae el desorden es que la paz se quebranta.
Así que la Biblia dice, Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que si se supone que esta es una iglesia de santos, como cualquiera de las iglesias de Ministerios Ebenezer, es una iglesia de santos, entonces lo que debería de haber es paz y no desorden. Así que lo dejo ahí. Ya que somos cristianos, amamos a Dios, amamos su consejo y queremos obedecerlo, entonces una de las cosas que quiero que usted vea es que el desorden no es de Dios. El desorden, disculpe hermano, el desorden altera la paz. Y dice la palabra de Dios que también rompe con la comunión de los santos. Santiago 3:16 dice la Biblia, porque donde hay celos y contiendas, allí también hay desorden y toda obra ruin. Impresionante, porque cuando estoy mirando con usted este versículo, una de las cosas subyacentes que aparecen en este versículo es las consecuencias de los celos y de la contienda, celos potencializados con contienda. Dice la Biblia que donde hay celos y hay contienda, entonces allí se manifiesta desorden y también se manifiesta toda obra ruin. Eso tiene que ver con la ruina y también tiene que ver con el carácter de tiniebla y de maldad que se desata a través de estas manifestaciones. Que Dios tenga misericordia, que Dios guarde tu casa, que Dios guarde tu hogar, que Dios guarde tu familia de todas estas manifestaciones de debilidad y que vengan así como está en tu pantalla, como una fortaleza. Llegue la puntualidad y también llegue la organización. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, estoy bendiciendo, Señor, esta casa. Oh Padre, desde el lugar, Señor, oh Dios, que tú me permites ministrar, Dios mío, edificando, Señor, oh Dios, a tu iglesia. Te pido, Señor, oh Dios, que tú nos ayudes de forma expedita y diligente, Señor, oh Dios, así como tú eres, no llegas nunca tarde, llegas siempre a tiempo, Señor, oh Dios, y vengas en nuestro auxilio, Señor, en nuestro cuidado. Señor, y tú nos ayudes a revisar todas las áreas de nuestra vida en las que hemos sido, Señor, puntuales, Señor, y en las que no hemos podido ser puntuales. Te pido, Señor, oh Dios, que tú pongas tu mano y nosotros pongamos una vista crítica, Señor, constructiva, que nos permita, Señor, oh Dios, establecer, Señor, las medidas necesarias para no volver, Señor, oh Dios, a ser impuntuales, especialmente en las áreas que mencioné, porque ellas, Señor, oh Dios, atraen, Señor, oh Dios, maldición sobre tu pueblo y sobre tus hijos. Estoy pidiéndote, Señor, oh Dios, que tú nos ayudes a ser ordenados, organizados. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y que nosotros lleguemos a aborrecer, Señor, el desorden. Y tengamos una capacidad como la que tuvo, Señor, el rey Ezequías. La capacidad, Señor, para organizar, Dios mío, y no solo organizar, sino tener éxito. Porque lo único que anhelamos en nuestros corazones es que Dios se glorifique, Señor, oh Dios. Es que tú, Señor, oh Dios, tome toda honra y tomes toda gloria y tomes toda la alabanza. Y porque dice tu palabra que en segundo lugar lo que Él hizo, lo hizo conforme, Señor, a la ley.
a lo que estaba preestablecido. Ayúdanos, Señor, para que en esta noche haya un sincero arrepentimiento y un anhelo en nuestro corazón de ver bendecido nuestra casa y nuestra familia. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, hermano. Discúlpenme esta pequeña tos molesta a última hora. Estoy recordando nuestro servicio el viernes, culto de escatología, y el domingo, Dios mediante, estaremos celebrando nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana, pero estoy rogando por favor que a las 9:30 estemos llegando para observar el distanciamiento y las medidas de higiene. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana feliz y bendecida. Buenas tardes.